Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Escuchemos lecciones sobre la guerra espiritual con el pastor Michael Velázquez. La cita bíblica la encontramos en Marcos capítulo 9, versículos del 25 al 29. En los años 2000 en adelante, hasta más o menos 2010, hubo una tendencia en las iglesias de corte evangélico acerca de la búsqueda del mundo espiritual. Y eso trajo a la vida de las iglesias una constante motivación de comenzar a predicar acerca de cómo ir persiguiendo demonios, haciendo de alguna manera una batalla en contra de los demonios y luchando de alguna forma por entender que muchas de esas manifestaciones eran manifestaciones satánicas. Había una cantidad de personas que a todo le llamaban posesión, a todo le llamaban un espíritu inmundo, y eso provocó que el tema de la guerra espiritual, que es bíblica, se deteriorara, porque inmediatamente uno comienza a hablar acerca de guerra espiritual, la gente piensa que es eso, es andar buscando demonios y andar peleando con ellos. Vengo diciendo esto porque yo no vengo a enseñar eso. Lo que yo vengo es a darles lecciones a ustedes para que conozcan el mundo espiritual. Desconocemos totalmente el mundo espiritual, pero sabemos algunas cosas de eso. Y por eso quiero dárselas a ustedes como herramientas en sus batallas personales. La Biblia dice en Efesios, no lo busque, capítulo 6, Pablo nos alerta de la existencia de un mundo espiritual que nosotros no podemos ni tan siquiera ver, aunque sí lo podemos percibir de alguna manera. Este mundo, que se le llama así, mundo espiritual, porque es un mundo donde se desarrollan batallas, guerras. Estamos viendo en este momento esta trágica batalla que se está dando en los países de Medio Oriente. Y uno solo logra ver lo humano y logra ver qué difícil es que se estén matando, ¿verdad?, los unos con los otros. Pero detrás de eso hay también poderes espirituales que están llevando a las naciones a batallas, a guerras. Imagínense si el enemigo tiene la capacidad de poder poner a pelear dos naciones, imagínense cómo no tendrá el poder de que nosotros como familia, como hermanos, como gente, como hijos, como padres, como esposos, esposas, tengamos esas batallas también. Ahora, vengo describiendo lo siguiente. Lo más importante que usted tiene que saber es que el mundo espiritual obra y opera ordenadamente. El mundo espiritual de los demonios no es una cosa con la que usted se va a enfrentar solamente con una oracioncita, con un escapulario, con una cuestión ahí que le haya hecho un hechicero, un brujo. Esas son boberías. Al mundo espiritual hay que enfrentársele de las formas adecuadas. ¿Por qué razón? Porque para comenzar mi enseñanza de esta mañana, quiero alertarles, quiero advertirles que existe este mundo y está ordenado. Está ordenado. Pablo dice, en un resumen en Efesios, que el mundo espiritual de los demonios se ordena de la siguiente forma. Hay autoridades, hay principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, y todo este grupo de presencia que se manifiesta puede tener un orden determinado, pero cada uno tiene una jerarquía. Esto es bien importante porque quizás en la Biblia, como en el libro de Daniel, se establece que hay principados. ¿Qué son los principados? Son seres celestiales caídos que tienen el dominio sobre territorios. En Daniel capítulo 10, Daniel comienza a orar y comienza a ayunar. Y él se enfrenta con una batalla, es decir, él comienza a orar y ayunar para que Dios le responda una petición. Y manifiestamente uno de los ángeles le dice a él, mira, desde que comenzaste a orar yo comencé a moverme. Pero el príncipe de Persia, diga conmigo príncipe de Persia, esa es una categoría que habla de un demonio que tiene sojuzgada una geografía, un territorio. Mucha gente no entiende esto porque piensan que todos los demonios son iguales. No,
Jesús en este texto, fíjese bien, les dice a sus discípulos, ¿por qué? Porque les llevaron a ellos un muchacho endemoniado, les llevaron a ellos un muchacho que tenía una manifestación, pero ¿qué sucede? Los discípulos no pudieron liberarlo, no pudieron sacar al demonio del muchacho. Y esto es importante para nosotros, porque la pregunta es, ¿por qué no lo pudieron sacar? La respuesta está en el verso 29, léanlo. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Es correcto, porque en el mundo espiritual hay principados, hay potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el mundo de los demonios opera bajo jerarquía. Y tú no vas a venir con tu vida espiritual destruida a quererte enfrentar con un demonio cuyo género tiene más capacidad, de lo cual muchos aquí podrían estar enfrentando. Porque usted dice, mire, es que yo oro por esta situación, pero yo le hago una pregunta. Usted se ha hecho ya el cuestionamiento del por qué probablemente su oración no avanza. ¿Será que usted está peleando con una jerarquía más alta? ¿Será que usted está peleando con una jerarquía más fuerte? Y yo les hago ver esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los penales y hablamos con la gente de pandillas, usted sabe que ellos se manifiestan bajo unas situaciones jerárquicas bien claras. Si hay algo que en las pandillas, escuche bien, era orden. Y allí no había tal cosa. ¿Por qué? Porque había autoridad, pero una autoridad reflejada por Satanás. Una autoridad dada por el diablo para matar, para extorsionar, para delinquir, para hurtar y para hacer infeliz a un montón de gente. Las pandillas son una expresión clara de lo que es un movimiento espiritual influenciado por Satanás. Orden. Allá estaban los que iban a estar, las cuestiones de los postes, los ranfleros, pero hay jerarquías, porque la maldad tiene jerarquías. Entonces, aquí viene una cosa importante. Cuando vamos a entrar a la cuestión del mundo espiritual, usted tiene que saber algo. Hay autoridad en el mundo espiritual de los demonios. Pero aquí viene la segunda enseñanza. Nosotros somos seres espirituales que tenemos cuerpo físico. Amén. No somos cuerpo, somos seres espirituales que tienen cuerpo físico para mantenernos temporalmente en la tierra. Nosotros no somos carne, cuerpo solamente. Somos seres espirituales que están viviendo una condición temporal en este mundo. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros se nos olvida. ¿Acaso usted cree que usted va a vivir para siempre? ¿Acaso usted cree que esto es lo total, esto es lo eterno? Hermanos, Dios nos ha mandado a este mundo con el propósito que le obedezcamos y que nos vivamos totalmente sometidos a su voluntad. ¿Por qué? Porque la vida que Dios te ha dado en este mundo es temporal, se va a acabar. Pero esto no es lo eterno. Lo eterno viene después. La pregunta es, ¿qué determina tu destino? Tu destino lo determina cómo vivas en este mundo, que tú le llamas terrenal, humano, pero que Dios no lo ve así. Dios lo ve de una forma diferente. ¿Y cómo ve Dios este mundo? Dios lo ve como una creación suya, que está bajo el poder y el dominio de Satanás, pero que en este mundo, aquellos que somos cristianos y que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, tenemos que establecer reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, si has venido a este mundo, si has venido esta mañana, quiero decirte algo. Tú no estás en este lugar y en este mundo solo para visitar la iglesia el domingo. Tú no estás en este lugar solamente para venir el día domingo a recibir una palabra, una disertación. Tú estás aquí preparándote para lo eterno. No escucho amenes. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos morir. Porque no concebimos el día en que nos vayamos. Pero el problema es que lo que estamos haciendo hoy con este cuerpo y con nuestra conducta, hermano, prácticamente difiere mucho de tu destino. Este mundo no es para andar jugando. Este mundo no es para pasarla. Este mundo no es para que vengas el domingo a la iglesia. Este mundo es para servir, obedecer y trabajar para la obra de Dios. Porque eso va a determinar tu destino. ¿Tienes propósitos y asignaciones? Claro que sí. Te estás creando hijos.
Tienes que perpetuar la fe en tus hijos. Tienes que hacer familia, tienes que ser esposo, tienes que ser esposa. Pero acuérdate que eres un ser que tiene un destino eterno, para condenación o para salvación. Si tú en este mundo actúas como que solo fuera un mundo terrenal y humano, entonces desde ahí tienes fracasada la guerra espiritual. Porque para entender la guerra espiritual hay que entender que hay un mundo espiritual. Somos espíritus que están en este momento en un cuerpo, y en la medida de lo posible, si le queremos dar guerra al enemigo, tenemos que someter a este cuerpo a diferentes tipos de transiciones. Escuche bien, la única herramienta para trascender del mundo físico al mundo espiritual que tienen los cristianos se llama oración. Tú no puedes entrar a la dimensión espiritual si no actúas en el poder del Espíritu y por el Espíritu. Hay creencias y religiones en otras partes del mundo que practican situaciones así, desdoblamientos. Hay personas que se desdoblan, es decir, su parte espiritual asciende y sale del cuerpo. Esa práctica no es cristiana. La práctica cristiana para trascender al mundo espiritual se llama oración. Por lo tanto, no importa si tu oración es corta o larga, pero si tu oración es de fe, por la fe y con la fe va a trascender al mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque no tenemos otra herramienta más para poder discernir el mundo espiritual, que es la oración. Solo la oración. Usted quiere saber el mundo espiritual, usted tiene que orar. Usted quiere saber con lo que se está enfrentando, usted tiene que orar. Usted quiere saber quién es la persona que de alguna manera le puede ayudar o le puede bendecir o le puede ser enemigo, usted tiene que orar. No hay manera de discernir el mundo espiritual si usted no ora. Y para orar, usted tiene que dedicar tiempo a la oración, porque hay autoridades espirituales de los demonios que no se mueven con oracioncitas de Padre Nuestro, que no se mueven con oracioncitas de 5 minutos antes de dormirme, que no se mueven con oraciones de 10 minutos antes de salir de la casa en la mañana. Hay que vivir orando y caminar orando. No se puede vivir sin oración. Hay que estar orando por los hijos, hay que estar orando por la familia, hay que estar orando por el esposo, hay que estar orando por la esposa, hay que estar orando por las finanzas. Porque solo así nos conectamos al mundo de Dios. Y solo así discernimos el mundo espiritual. Oposiciones, situaciones de ataques que estás recibiendo en este momento. Todo se tiene que discernir a través de la oración. Diga conmigo, revelación. La Biblia nos enseña que ese mundo tiene un orden y tenemos que saber con quién estamos peleando, porque ellos sí trabajan ordenadamente. Ahora, voy a enseñarles la segunda cosa importante que quiero presentar en esta mañana. ¿Cómo está trabajando Satanás hoy? ¿Cómo está trabajando? Vaya, si usted ve conmigo el verso número 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Dos cosas. Uno, la Biblia enseña en el libro de Hechos que los discípulos y apóstoles liberaban a endemoniados en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús representa más que solo un nombre, porque algunos dirán: entonces, ¿qué le digo al demonio? Le digo el nombre de Jesús. Por sí mismo tiene un poder, pero lo que respeta el mundo espiritual no es el nombre tanto, sino que es tu relación con Dios. En la medida que tu relación es fuerte, el demonio te va a obedecer, porque tu autoridad espiritual es más grande que la autoridad de los demonios.
Y vos tenés que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente de aquí que solo reprendiendo demonios andan. Mire, al demonio no se le reprende. Han copiado una palabrita de las epístolas de Judas, de Daniel, en donde dice que el Señor te reprenda. Pero nosotros no somos seres espirituales, seres angelicales. Nosotros somos seres humanos. Entonces, ¿a qué le teme el demonio? A un hombre o una mujer lleno de la presencia de Jesús. Fíjate lo que te estoy diciendo. A un hombre y una mujer lleno de la presencia de Jesús. Entonces me está diciendo que aunque ellos trabajan ordenadamente, yo tengo más autoridad. Claro que sí, usted tiene más autoridad. Pero una de las cosas que hay que entender es que la autoridad es delegada sobre todo aquel que tiene a Cristo. Pero no se manifiesta con poder la autoridad si usted no la busca. Y la forma de buscar autoridad para poder enfrentar poderes malignos es la oración, el ayuno y nuestra humillación. Es decir, una entrega constante a la oración, una entrega constante al ayuno, permiten que la autoridad de un hombre se manifieste con más poder en el mundo espiritual. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el que practica una vida de oración, tiene más respeto en el mundo de los demonios. No te puede tocar, no te pueden dañar, ni pueden habitarte, porque en ti habita una esfera de protección que es Dios el que te la ha concedido. No puedes entrar a un mundo de un alcohólico, no puedes entrar al mundo de un homosexual, no puedes entrar al mundo de un drogadicto si no tienes vida de oración. No puedes entrar a un adulterio si no tienes vida de oración. Estás vacío, no tienes nada. Si estás tomando el evangelio como un juego, no tienes poder. Porque aquí no es tanto venir al domingo, es tener una vida entregada a Dios. No dejes que el diablo se ría de ti. No dejes que el demonio se burle de ti. Hay cosas que no vas a arreglar con media hora de oración. Vas a necesitar 1 hora diaria de oración. 2 horas diarias de oración. Pero ¿qué se necesita? Acumular poder espiritual. Acumular presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando le llevaron a este muchacho a Jesús? El diablo actúa de 2 maneras. 1, se esconde. Hoy en día se esconde. Voy a clasificar primero en lo que me enseñaron en doctrina y después les voy a explicar cómo se esconde. La doctrina dice que solamente hay 3 cosas por las cuales el diablo se puede manifestar. 1, posesión. Cuando el diablo ha estado muy cerca de alguien y esa persona ha practicado mucho, llega a poseer el cuerpo. Posesión total. ¿Qué significa la posesión total? Que no es una situación sencilla, sino que ya pierde la conciencia, porque ya no actúa la persona, sino que actúa el demonio que está dominándolo. Cuando usted va al hospital psiquiátrico, yo antes iba seguido, hace como 2 años, a orar al hospital psiquiátrico. Uno nota claramente que hay cosas ahí que no es que las personas tienen problemas psiquiátricos, es que tienen algo más. La posesión es a la que más se conoce de todas. Porque si usted ve las películas, es la que más se presenta. Porque usted dice, ahí está el hombre sacando al demonio y el demonio le da vuelta la cabeza a la persona. Pero eso no es verdadero. Lo verdadero es que una persona que experimenta posesión pierde el sentido del ser. 2, ejecuta grandes actos de fuerza. 3, además de tener una fuerza sobrenatural, la voz de la persona cambia. Porque se expresa el demonio y no la persona. Ahora, escucha bien. Para enfrentarte a eso,
muchos de nosotros dicen, pero yo tengo años de no ver un poseído. Tienes razón, porque aquí vienen las otras dos. Influencia, diga conmigo influencia. Es que el diablo está en la vida de esa persona, pero no lo está poseyendo, solo lo está acariciando, es decir, le está presentando situaciones. Pero aquí viene lo importante. Voy a poner la tercera para explicar las tres. Primero, posesión, influencia, y hay una tercera que la teología la ha demarcado en los últimos años, se llama obsesión. Obsesión, que es cuando una persona, esas situaciones sexuales que pasan muchas personas, que están obsesionados, no piensan más que solo en lo mismo, en la misma situación sexual, en la misma, y los pensamientos son atacados. Pero también la obsesión trae muerte, porque muchos se obsesionan por suicidarse, por matarse, por quitarse la vida. Cuarto, la tentación como tal. Que la tentación es la forma bíblica que nos habla cómo se presentan las inclinaciones que tenemos hacia las cosas de la maldad. La tentación es presentada por Satanás. Ahora, pastor, dígame entonces si usted está de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo que las cuatro son vías normales. Pero ¿qué es lo que pasa? Según este texto, fíjate bien, el diablo sale, el demonio sale del cuerpo, pero al cuerpo le queda una secuela de muerte. Entonces, el que juega con el poder del diablo, no piense que no le va a dejar una herida. Y esto es algo que yo le quiero mostrar ahorita. Fíjese que primero quiero hacer énfasis en cómo resiste, porque no quiere salir de él. Mira el versículo número 24, 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Le dio dos órdenes. Le habló por su nombre, le dijo: mudo y sordo, espíritu. Y le dio una orden: sal de él y no entres. ¿Por qué? Porque regresan. Donde él hizo un nido, él quiere regresar. Y por eso hay personas aquí. Por eso Jesús tuvo que decir las dos cosas: sal de él y no entres más en él. Porque la palabra de Dios es poderosa. Pero ¿qué sucede? ¿Qué les quiero mostrar? Que la secuela es tan fuerte en la vida que sigue regresando. Porque la conducta de los demonios es así. Cuando tú los expulsas de un lugar, de una vida o de un espacio, quieren venir otra vez a traer lo que es de ellos. Primero, no lo quieren soltar. Y segundo, vuelven nuevamente. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque les voy a contar algunos elementos que pueden estar pasando en este lugar. ¿Dónde se esconden los demonios? En un espacio donde a ellos les gusta habitar es en los pecados no confesados. Aquí hay mucha gente cristiana, pero tienen una vida de pecado tan grande que no se dan cuenta que Satanás está omitiéndoles el poder de Dios, porque Dios no puede bendecirles, no puede derramar su bendición en una vida llena de pecado no confesado. Mucha gente puede tener una vida de pecado no confesado. Y yo les puedo decir esto: ahí está saltando el diablo. 2, pecados sexuales. Si tú eres una persona que ha practicado situaciones de lujuria sexual, donde has desnaturalizado el sentido del orden sexual establecido por Dios, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso es producto de haber visto mucha pornografía. Y la influencia es fuerte sobre ti y no te has dado cuenta. Hay chicas que no pueden decir no a una relación sexual. Necesitan ser sanadas, necesitan ser liberadas en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Aquellos hombres que han practicado ese tipo de situaciones, ustedes tienen que ordenar su corazón ante Dios
para entender claramente qué es lo que Dios quiere. Porque si has andado con una chica, con otra chica, imagínate tú las cosas que has estado compartiendo con cada una. Todo eso es una influencia poderosa de Satanás sobre nosotros. El resentimiento es otra de las obras del enemigo en las cuales se está manifestando hoy en día. Las relaciones familiares en las cuales más actúa el diablo son problemas en los cuales los hijos quieren matar a sus padres o aborrecen a sus padres. Hay personas aquí que no pueden soportar relacionarse con su padre. Lo aceptan, hablan con él, pero todavía no han confesado lo que tienen dentro, todavía no han sido liberados porque realmente en su corazón aborrecen a sus padres. Ahora, quiero enseñarles esto. El demonio salió cuando Jesús le dijo, pero dejó una huella, dejó una marca. Porque cuando el enemigo está presente, se puede experimentar su presencia. ¿Cómo? Vea cómo se experimenta la presencia de Satanás. Cuando en la primera parte del texto, y se lo voy a decir en este verso 20, mira el verso 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde el niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mire, note lo siguiente. Primero, el diablo ocupa dos vías. Captura a uno de tus hijos, secuestra a tu esposo, secuestra a tu esposa, la usa, lo usa en la persona en la cual está siendo influenciada. Las expresiones son las siguientes: tormento, opresión, carga. Tormento, opresión, carga y resistencia a la palabra de Dios. ¿Por qué mucha gente que usted dice, venga a la iglesia, vamos aquí? No quieren. ¿Puedo orar por usted? No quieren. Porque tienen una influencia satánica. Pero es que el diablo trabaja por territorios. Entonces, él te quita a tus hijos, él oprime a tus hijos para hacerte daño a ti. Porque ¿quién era el que estaba siendo herido ahorita? El hijo del Señor. Estaba siendo echado al fuego por el demonio, pero el que sufría era el padre. Porque el enemigo funciona así. El enemigo, si bien es cierto, hace que un joven se pueda deprimir hasta quererse quitar la vida, pero el que está doliéndole es al papá, a la mamá, porque muchos padres no saben qué hacer con sus hijos, porque desde jovencitos tienen problemas psiquiátricos, tienen problemas graves de comportamiento, de ansiedad. Y usted dice, ¿y qué pasa con este muchacho? Es que lo que sucede es que ahí hay una presencia también del diablo. Yo no niego que hay problemas psiquiátricos y yo creo que eso existe, pero hay que ver hasta qué punto el diablo está ocupando las puertas que se han abierto. ¿Por qué? Porque el diablo tiene poder de muchas cosas, pero una cosa sí no tiene poder. Él no puede entrar donde no le han invitado. Entonces, ¿quién ha invitado al diablo a tu vida? ¿Cuánto tiempo gastas viendo pornografía? ¿Cuántas fotos obscenas mandás por WhatsApp, desnudos y situaciones? ¿Y vos crees que eso no trae secuelas en el mundo espiritual? ¿Cuánto tiempo gastás metido en pornografía? ¿Cuánto tiempo gastás metidos en ese mundo? El diablo no va a entrar a tu vida si vos no lo invitás. Y antes sabíamos que las formas naturales era el jugar ouija, el hacer hechicería. Pero hoy en día tenemos que preguntarle a las personas, mire, ¿usted consume pornografía? ¿Usted consume alcohol? ¿Usted consume
drogas. Usted consume, está teniendo relaciones sexuales con personas de diferente tipo de sexo. Usted está teniendo relaciones sexuales con una persona casada. ¿Por qué? Porque todas son vías de infección. Y usted piensa, es que solo dejan las enfermedades. Mentira. Los demonios persiguen las personas que forman un ambiente. El ambiente es depresivo. El ambiente es opresivo. Entre más pecas y entre más desobedeces, entre más estás con esa persona, te llenas más de una presencia del mal, porque los demonios están más cerca de ti. Pero ellos obran así. Te quitan lo que amas. Porque el joven o la jovencita es débil. Tú eres más grande, eres más fuerte. Pero lo que él quiere es que tú sufras. Sufre la persona que tiene esa influencia y sufre la persona que ama a la persona que tiene esa influencia. Aquí hay padres cuyos hijos se han querido suicidar hasta 2 veces y por eso tenemos unos grandes problemas de ansiedad en juventud, que hoy estos hipotes tienen 17, 18, 19 años y ya pensaron hasta en suicidio y andan con ataques de ansiedad y depresivos. Y uno pregunta, ¿y por qué? Escucha bien, ¿qué estás consumiendo en tus redes sociales? ¿Qué estás consumiendo? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué? Porque le estás dando puerta al enemigo para que entre en tu cuerpo, en tu vida y en tu espíritu. Se lo llevaron. Pero vea bien, ¿cuál era la razón por la cual el espíritu había entrado? Y la razón era que no había muro de defensa. No estaba protegida esa casa. No estaba protegido ese hogar ni ese hijo. ¿Por qué? Porque cuando lo confronta Jesús al padre, le dice, el padre estaba sufriendo. Solo imagínese usted ver a su hijo llorando, quebrantado, echándolo al fuego, tomando el cuerpo. Imagínese las degradaciones que muchas veces el diablo nos hace hacer en la vida sexual. Y el cuerpo que Dios te ha dado como un espacio donde es templo y morada, tú lo conviertes en una situación degradante, porque un hombre te pide situaciones y te pide cosas que ha visto en una película o en una cosa. El diablo degrada la parte física, humilla la parte física, para que usted ocupe este cuerpo para servirle al diablo, para consumir droga, para consumir cerveza, para inyectarse, para guardar resentimiento, para guardar recuerdos que dañan. El cuerpo no tiene que ser la morada del diablo, el cuerpo tiene que ser la morada del Espíritu Santo, y hay que devolvérsela a Dios, porque este cuerpo tiene que adorar. Este cuerpo tiene que exaltar, este cuerpo tiene que servir, este cuerpo tiene que humillarse ante la presencia de Dios. Si tienes vida, eres joven, eres adulto, ocupa tu vida y tu cuerpo para exaltar a Jesucristo. No lo ocupes para degradarlo. El padre no creía. Y por eso es que el espíritu podía hacer lo que quería en él. Él le confiesa en el verso 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si hay algo que Satanás aborrece, porque es un muro de protección, es la fe en Jesucristo. En una casa donde la fe de Jesús habita, no puede penetrar el poder del diablo, a menos que nosotros lo llamemos a habitar. Este texto me llena de mucha reflexión. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejercen los demonios sobre los seres humanos a veces es más fuerte que la fuerza que ejerce Dios sobre nuestras vidas. El diablo quiere destruir, matar. El diablo quiere degradar al ser humano. Y por eso es que cuando él toma la vida de alguien,
no le basta con llenarlo de adicciones y de vicios, sino que el final de una vida de vicio es el suicidio. Porque el objetivo del diablo es que esa persona no le crea a Jesús y se muera condenado para ir al infierno. En esta mañana, yo les puedo decir una cosa. Tenemos que levantarnos en oración como iglesia por nuestros hijos, por nuestras familias. Y así como este padre que no creía totalmente, pero que en ese momento aprendió a creer, levantarnos como muros espirituales para bendecir nuestras finanzas, para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestra salud y para bendecir lo que le pertenece a Cristo. Porque mi casa no le pertenece al enemigo, le pertenece a Jesús. Y por eso en esta mañana yo les animo a que luchen en oración y no se conformen con una vida mediocre de espiritualidad que no sirve de nada. Porque el mundo espiritual tiene cautivos muchos corazones en esta iglesia y fuera de esta iglesia. Pero mi corazón y tu fe deben pertenecerle a Jesús y liberar esas guerras. Si su hijo o su hija tienen problemas, no se rindan. Sigan orando porque Dios hará la obra en su debido momento y oportunidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.